otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, dice la palabra de Dios. Pegamos al Señor en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad, Señor, de estar en tu santuario, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Dios. Darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Ahora, Señor, oh Dios, ayúdanos, Señor. Ven a nuestro socorro, Espíritu Santo, y ayúdanos para exponer la palabra, para poder también entenderla, Señor Dios, y así, Señor, poderla recibir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que hagas la obra en nuestras vidas, Señor, en esta noche, Señor, la cual has determinado, Señor, oh Dios, para esta hora, desde la antes, Señor, de la fundación del mundo, Señor, porque tú ya habías visto este día, Señor, oh Dios amado, de antes, Señor, que aconteciera. Te pedimos, Padre amado, toda la ayuda, Señor, oh Dios, de parte tuya, en el nombre precioso de Jesús, Señor, amén y amén. Puede tomar su lugar. En el capítulo número 6 de Isaías, en la visión de Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo, Isaías reconoce su incapacidad para poder hablar y poder llevar el mensaje que Dios tiene dispuesto para llevar a Israel. En el versículo número 8 del capítulo 6 dice Isaías: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice, luego continúa diciendo: y dije yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. En estos tiempos, amados hermanos, en la que estamos viviendo, es mi pensar, esa es mi, tal vez mi reconocimiento, que necesitamos predicadores. Necesitamos hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios a un mundo que se está perdiendo, a un mundo que cada día está descendiendo a las llamas del infierno, y cuando la iglesia no está haciendo nada, nos hemos encerrado, yo creo, en las cuatro paredes, preocupados por nosotros. Y esto es más que nada el interés de esto, de compartir estos estudios, estas palabras de parte de Dios, para estimular nuestro espíritu a llevar la palabra del Señor. Una cualidad de una persona que se dispone para llevar el evangelio es una persona que ama las almas. Es una persona que tiene compasión al ver a aquellas personas que se están yendo al infierno. Muchas veces puede ser incluso en nuestras propias familias, puede ser algún vecino, puede ser alguien que el Señor pone delante de nosotros. Pero para poder ir a las calles y llevar este precioso evangelio, se necesita una entrega total. Se necesita una renunciación de nosotros mismos, muchas veces de nuestra comodidad, salir de nuestro lugar de confort para poder ir a un lugar que muchas veces no sabemos qué es lo que nos espera. Pero en la palabra de Dios, si usted lee el capítulo número 10, en esos primeros versículos, la palabra del Señor les habla a esos 70 a los cuales el Señor está enviando, y les habla la disposición, cómo es que se han de preparar, cómo es que han de ir. Incluso les habla más que nada el que no han de preocuparse por llevar cosas extras o suplir sus necesidades, porque les habla que donde quiera que vayan, les dice, sus necesidades van a ser suplidas. Una de las cosas que queremos, amado hermano, hablar con franqueza, que no toda la gente recibe el evangelio. Incluso nuestro Señor Jesucristo les habla a los 12 apóstoles cuando los reúne y los envía, y le habla a aquellos 70 de esta realidad, de que no todas las personas reciben la palabra de Dios. Muchas veces te van a azotar la puerta en la nariz, muchas veces te van a hablar golpeadamente, muchas veces te van a maldecir, muchas veces van a hablar cosas feas de ti.
Pero, amados hermanos, hay una cosa que quiero que entendamos, que el hecho de que no toda la gente no reciba la palabra de Dios no debe de ser motivo de desánimo, sino lo que es el llamado de Dios es hacer su voluntad, predicar, llevar la palabra del Señor. Incluso como una vez dijo Gigi Ávila, les digo, yo ya les he predicado la palabra, el traerlos a convicción o que la crean, eso ya no es trabajo mío, eso es trabajo del Espíritu Santo. Y eso es más que nada, amados hermanos, lo que tratamos es hacer nosotros cumplir esa gran comisión que nos ha sido encomendada. Entonces, no te desanimes cuando tú veas que algunas personas no reciben la palabra de Dios. Incluso hay una ética o una regla que yo tengo incluso en mi familia, ¿verdad? No hablo solo de mis hijos, sino mis hermanos, primos o todos los que están, ¿verdad? Los más cercanos y los más lejanos. Les habla uno una vez y tal vez no lo aceptan y después vuelve una otra vez a hablarles. De tener la insistencia con ellos porque los ama uno. Ese es el acercamiento verdaderamente, amados hermanos, acerca de predicar el Evangelio, es que tengas un interés por él. Obviamente nosotros sabemos a dónde va a ir la persona si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Nosotros sabemos cuál va a ser su triste y doloroso final por toda la eternidad, y es por eso que nos le acercamos, porque no creemos que vaya a ese lugar de tormento. El Evangelio, amados hermanos, es eficaz para hacer lo que Dios ha determinado. Es eficaz el Evangelio, amados hermanos, para salvar. El apóstol Pablo incluso mismo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en él está el poder de Dios para salvar. Verdaderamente es algo interesante, verdaderamente meditar en el poder del Evangelio. Que muchas veces nosotros mismos, incluso como predicadores o portadores de la palabra de Dios, muchas veces no creemos incluso con certeza que tiene el poder para transformar a una persona, que tiene el poder para que cuando lo escucha algo va a suceder en su vida, tal y como lo dice la palabra de Dios, que no va a volver su palabra vacía, que su palabra no va a volver vacía, tal como escribe la palabra del Señor en el profeta Isaías. Dice que así como cae la nieve sobre la tierra, dice, y no vuelve a la lluvia que viene, cae sobre la tierra y no vuelve vacía, dice, sino que produce hierba. Dice la palabra del Señor, dice el Señor: así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que va a producir arrepentimiento, va a producir vida, va a producir convicción a la persona al cual se le habla. Puede ser que tal vez muchas veces no sea en el momento preciso, cuando se le predica o cuando se le ministra, pero ya su vida quedó en las manos del Señor. Ya quedó sembrada esa palabra del reino de Dios, y eso es más que nada nuestro trabajo. Eso es más que nada nuestra comisión, es más que nada nuestra tarea, ir y llevar la palabra del Señor. Va a haber días, va a haber ocasiones en cuanto las personas lo van a recibir con mucha felicidad, con gusto. Lo va usted a dirigir, ¿verdad? O lo va a llevar a que hagan esa oración, ¿verdad? De confesión, ¿verdad? Para que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y se va a regocijar el hecho de cosechar las almas para el Señor. Pero hay días que no van a ser tan fáciles, no van a ser tan gloriosos como ellos. Hay días donde incluso muchas veces, amados hermanos, los que predican la palabra del Señor, sus vidas son puestas en riesgo. Sus vidas son puestas en riesgo. Incluso la palabra del Señor, cuando nos habla en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hermano, el Señor envía a un pueblo, a un mundo, amado hermano, rebelde. Un mundo, amado hermano, violento, que le ha dado la espalda a Dios. Pero aún así Dios, amado hermano, está interesado por salvarlos. Dios está interesado por atraerlos a su presencia a través de Cristo Jesús. Y lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí para esa tarea. Incluso la palabra, el mismo versículo dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que, muchas veces, amados hermanos, se requiere de astucia
para uno llevar la palabra de Dios. ¿Saben? Se requiere, amados hermanos, abrir puertas, abrir oportunidades, crear oportunidades de la nada. Sí, porque usted está, muchas veces, amados hermanos, usted va a estar delante de personas que no conoce. No conoce usted su trasfondo, no conoce su gusto, no conoce su cultura, no conoce su vida, no conoce totalmente nada de él o de ella. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla que hemos de obrar astutamente, hemos de obrar, amados hermanos, con cautela, muchas veces hay que crear esa oportunidad de cualquier forma, tal vez empezando a hablar del clima y se va uno a decirle, mira, Dios fue el que creó todo esto. Dios es el que tiene el control del clima. ¿Crees tú en Dios? Y de ahí se le presenta el plan de salvación. Sí, sí crees. Ok, gloria a Dios. Ya entregaste tu vida a Cristo. Ya le confesaste, ¿verdad? Ya creíste en Él. Está en tu corazón. Y obviamente ahí se le empieza, ¿verdad?, a sembrar la palabra. Se le empieza a hablar del reino de Dios. Pero eso es más que nada la intención de la cual Cristo nos habla. ¿Recuerdan aquel encuentro cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Cuál es su punto de partida? Simplemente con aquella. Es un precioso ejemplo, amados hermanos, de evangelismo, ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Su encuentro, su iniciativa es, mujer, dame agua. Fue todo. Y de ahí leemos, amado hermano, la gran conversión de ella, que incluso fue a la ciudad y trajo a todos los de la ciudad. Pero el punto inicial de Cristo Jesús en esa conversión donde aquella mujer reconoce que tiene delante de ella al Salvador del mundo, fue simplemente porque Jesús le pidió algo. Fue todo lo que hizo. Se sentó allí junto al pozo donde ella llegó a esa hora del día y le dijo, mujer, dame agua. Y era todo. Entonces eso es más que nada lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay tres cosas, amados hermanos, muy interesantes en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, si gusta ir ahí conmigo. Quiero solamente tocar por encima esto y de ahí ir más que nada lo que es la forma, ¿verdad? Cositas que a veces es necesario uno entender, comprender. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, en este versículo podemos reconocer la potestad de nuestro Señor, el poderío de nuestro Señor. Porque esa palabra, cuando Él dice por tanto, es muy importante esa palabra. Nos está indicando algo. Se está indicando que la puerta está abierta. Eso es lo que está indicando. Cuando Jesús dice por tanto, después de hablar que toda potestad, toda autoridad le ha sido dada en el cielo, tanto como en la tierra, cuando dice esa palabra por tanto, esa palabra es muy importante. Considerarla, porque lo que está él diciendo, la puerta está abierta. ¿Sí? La puerta está abierta para que vayan y prediquen la palabra de Dios. ¿Sí? Él ha sometido toda autoridad, a toda potestad de las tinieblas debajo de sus pies. Y por tanto, Cristo mora en usted, usted va bajo la cobertura del Señor. Por eso dice el Señor, por tanto, ve. Es como dice el Señor, no temas, la puerta está abierta, ve y haz esta tarea que te he comentado de predicar la palabra del Señor. Incluso cuando habla acerca de bautismo, lo que está hablando Jesucristo es acerca de arrepentimiento. ¿Recuerdan? En la iglesia primitiva, cuando vamos a ver las personas que inmediatamente se bautizaban, esa era una muestra de su arrepentimiento inmediato. Cuando inmediatamente en la iglesia primitiva vemos esto, hoy en día cuesta trabajo a la persona que se bautice ya a los 10, 15 años se quiere bautizar después de haber hecho una confesión de fe.
Pero en los tiempos donde se estaba abriendo, hermanos, el campo para el Evangelio, la palabra del Señor, esto era algo muy común, que las personas escuchaban el Evangelio, escuchaban la palabra de Dios, escuchaban el plan de salvación que era por medio de Cristo Jesús. Inmediatamente su arrepentimiento los llevaba a la obediencia, a ser bautizados. Entonces, la palabra del Señor, cuando nos habla a nosotros en el capítulo 28, nos habla de esto, llevar a la persona, que es lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Enfáticamente en esto, es la intención del Evangelio, es el arrepentimiento, es que la persona reconozca, ¿verdad?, que es pecadora, que está apartada, ¿verdad?, del Señor. Entonces, incluso cuando habla, inmediatamente la tercera parte que habla y dice acerca de discipulado. Es una tarea. Esto es un trabajo completo. Cuando hablamos acerca de lo que es el evangelismo, hablamos, amado hermano, de reconocer que el poderío de nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho la obra, ya ha sido pagado el precio, amado hermano, por las almas, y que Él va con nosotros, y por lo tanto, amados hermanos, no hay cosa que se pueda levantar en contra de nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Reconocemos esto. Y inmediatamente vamos a la aplicación, es de llevar a la persona al arrepentimiento. Y cuando la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, la tarea no termina allí, sino que ahora nos habla la palabra de Dios que lo hemos de discipular, ¿sí? Lo hemos de instruir, lo hemos de enseñar. Y esto es una tarea completa, obviamente, y eso es la tarea la cual debe de ser de parte de Dios. Cuando el Señor, amado hermano, concede una alma a alguien que viene y lo trae a los pies de Cristo, no es solamente lo deja allí, sino que ahora es como que encontró un amigo, digamos. Sí, encontró un nuevo amigo. Ahora muchas veces, amados hermanos, muchas veces compartimos el Evangelio, compartimos la palabra de Dios y ya le dejamos la palabra y es todo. Mucho yo creo que es muy conveniente fuera pedir el número de teléfono. Oye, te puedo llamar de vez en cuando para tener un seguimiento contigo, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil, pero muchas veces la persona está necesitada verdaderamente y quiere verdaderamente crecer, quiere salir de ese estado de vida y está dispuesto a dar esa confianza a alguien que no conoce para que le hable y lo anime, que le conteste preguntas, o alguien que ore por él. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra del Señor, hablamos del medio por el cual traemos a la persona a Cristo. Es por medio de la predicación del Evangelio. Pero recuerde que la obra y el trabajo de la palabra de Dios no termina en el área evangelística, sino que se trae a la iglesia y se le tiene que seguir instruyendo con el mismo Evangelio. Es el caso nuestro, usted, el suyo y el mío. Ya 20 y tantos años, casi 23, 24 años caminando con el Señor, y sigo, amado hermano, siendo instruido en el Evangelio. No fue solamente el día que me predicaron a Cristo, confesé al Señor como mi Salvador, sino que la obra de instrucción continúa por medio del Evangelio. Entonces la palabra del Señor es algo que tenemos que conocer. ¿Sí? Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser hábiles en la palabra del Señor. Incluso el apóstol Pablo nos habla y nos da un consejo. Dice que debemos de estar preparados para si alguien nos hiciere alguna pregunta en cuanto a nuestra fe. ¿Sí? Obviamente no vamos a compartir el Evangelio para debatir algún tema doctrinal o alguna cosa. No es el lugar ni es la ocasión. Puede que se puede hacer un lugar después para cuando uno sale a evangelizar. Claro, sabes que hay personas que eso es lo único que les gusta. Les gusta, amados hermanos, y lo hacen de una forma agresiva de salir. Y lo que ellos quieren es tratar doctrina y hablar de esto, especialmente cuando no aceptan el cristianismo. Amados, cuando toman el cristianismo como una religión equivocada, son agresivos en contra de ello. Y surgen comentarios, incluso muchas veces, que no saben ni siquiera de lo que están hablando, pero así son. Entonces, no es el tema de que lo que va a hacer uno es debatir, ¿verdad?, en cuanto a temas, ¿verdad?, o teología, o doctrina, nada de eso, sino la intención es llevar la palabra del Señor. Entonces yo creo que esto demanda de nosotros, ¿sí?,
demanda de nosotros el saber, conocer el plan de salvación. ¿Cómo es que Dios dispuso este plan para llevarse a cabo a través de Cristo Jesús? ¿Sí? Conocer, amado hermano, los fundamentos básicos, digamos, de lo que es el Evangelio, el arrepentimiento, la salvación por medio del sacrificio de Cristo, la sangre derramada para limpieza de pecados, la reconciliación con Dios, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. La persona no puede acercarse a Dios si no viene a través de Cristo Jesús primeramente, ¿verdad? Obviamente muchas personas creen en el Dios, sí, bien dichosos, ¿verdad? Porque creen, pero incluso Santiago dice, crees en Dios, bien haces, dice, pero también el diablo cree y tiembla, ¿verdad? Hoy en estos días, amados hermanos, demanda. No quiero con esto desanimarlo para que diga, no, sabe que yo mejor ya estaba animándome, pero con esto que va a decir que dijo el pastor, mejor no voy. Estos días, amados hermanos, mucha gente conoce escritura, mucha gente conoce versículos, pero están en el mundo, pero conocen escritura, conocen versículos, conocen versos, y muchas veces ellos usan estas escrituras para justificarse, ¿sí? Simplemente para refugiarse solamente y poder, que la intención de ellos es que se acepte el estilo de vida que está llevando. Pero no, la intención no es esa, sino es llevar entonces la palabra del Señor. El Evangelio es algo que vamos a ocupar siempre para nuestra vida y para poder enseñar a toda persona. Entonces la intención es esta: tenemos que enseñar con la palabra de Dios. Tenemos que ser 100% bíblicos a la hora de llevar un mensaje, y después voy a tratar el punto por qué. Incluso hay un dicho, no sé cuántos han escuchado un dicho, que muchas veces incluso lo he escuchado. Una ocasión lo escuché una vez cuando recién que iba a la iglesia a Central, cuando salimos una ocasión a evangelizar, y un hermano nos dijo ese dicho, y dice, no sé cuántos han escuchado ese dicho: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Y hay muchas veces, amados hermanos, personas que usan ese dicho como una base bíblica para venir a Cristo Jesús. Y eso no es bíblico, amados hermanos, no es un principio bíblico de salvación. ¿Sí? Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros enseñemos con la palabra del Señor. Punto número 3 es el acercamiento a la persona. ¿Cómo me le voy a acercar a una persona una vez que ya logro poder interactuar y poder platicar con ellos? Entonces ya entro a lo que es el Evangelio, y sabe que la intención es que la persona se dé cuenta de su condición, en referencia en cuanto a su relación con Dios, su comunión con Dios. Tiene que darse cuenta que su condición delante de Dios no es aceptable. Y lo puede uno hacer sencillamente, simplemente a veces decir, ¿has mentido en alguna ocasión? Oh, no, pues sí, que no. Ok, sabes que el hecho de que si has mentido, eso ya la palabra de Dios dice que ya eres calificado como un pecador. Por lo tanto, mereces el infierno. Has robado o has maldecido. Entonces va y la lista se empieza a hacer más grande, y la persona se empieza a dar cuentas. Oye, sabes que no tengo solo una falta, tengo muchas. Porque hay muchas personas que se justifican, dicen, no, yo no soy tan malo, porque mucha gente, amados hermanos, buscan a otras personas, se comparan con otras personas, y esa no es la forma correcta en cómo uno poder identificar mi estado o mi comunión con Dios. No es basada en la comparación con otra persona, es basado, amados hermanos, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces la primera intención es a que la persona se dé cuenta de su condición. Vamos a buscar la manera de que la persona se dé cuenta que su pecado, su condición, incluso por naturaleza, es pecaminosa, y por tal está apartado de Dios. Está apartado de Dios por causa de su pecado. Tiene que darse cuenta de eso. ¿Sí? La palabra del Señor nos lo enseña. Dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado, si la persona muere en esa condición, va a ir al infierno, y tiene que darse cuenta de eso. ¿Sabe que hay una cosa que me daba cuenta apenas hace unos cuantos días, lo cual tenemos a nuestro favor cuando llevamos la palabra de Dios? Y es esto, que Dios nos formó con una conciencia.
Dios puso en el hombre una cosa que se llama conciencia. Y cuando esta conciencia es estimulada y logra llegarse tal vez a moverse de su poder, digamos, como dice Edwin muchas veces, la frase que dice, podemos mover el tapete a la conciencia de la persona. Esa conciencia le empieza a acosar, empieza a ponerse en contra de él. Y saben que esto es algo que Dios puso en cada uno de las personas. Entonces lo miraba en esta forma porque obviamente, amados hermanos, tuve que estar estudiando y conocer un poquito más la forma del evangelismo y qué es esto y todo. Entonces, amados hermanos, cuando la persona, amados hermanos, tenemos esto a nuestro favor, porque sabe que cuando uno empieza a hablarle a la persona y la persona se empieza a dar cuenta de su estado, de su comunión, de cómo está su condición delante de Dios, la conciencia empieza a actuar. La conciencia empieza, amados hermanos, a hacer su trabajo. El Espíritu Santo de Dios empieza a obrar por ahí. Le empieza a quitar la intranquilidad y empieza a sentirse culpable. Y eso es la intención. Sí, esa es la intención. Tiene que inquietar a la persona. Para que pueda, amados hermanos, verdaderamente reconocer que su totalidad está mal delante de Dios, tiene que la palabra de Dios venir y acusarlo. Y tiene que reconocer que su pecado lo ha separado de Dios. Puede que tenga conocimiento, sí, puede que tengas, tal vez tus padres te heredaron tal vez alguna religión donde hoy practicas, pero eso no te hace acepto delante de Dios. Esto es un trato personal. Esto es algo que tiene que nacer de ti. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, tenemos que hablarle a la persona. No tenemos que intimidarlo por decirle, sabes que tu condición, sabes que no es muy agradable delante de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice y tenemos que buscar la forma. Nunca tenemos que, amados hermanos, comprometer la verdad simplemente porque vamos a inquietar a alguien. No, la intención es esa. La intención es esa, la intención es inquietarlo. Ya que ha estado cómodo, amados hermanos, porque él sabe y él cree que conoce un Dios que es amoroso, no sé cuál sea su idea, es inquietarlo y decirle, sabes que no, estás equivocado. Ese Dios el cual dices creer te va a condenar en el día de juicio. Y esa es la intención. Entonces, hablarle a la persona, tiene que darse cuenta de su condición. Saben que para que la persona valore el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene que darse cuenta de su pecado. Si no, no. Para él la muerte de Cristo es un hombre solamente que está todavía ahí colgado en la iglesia todavía. Es solamente eso. No tiene el mayor valor para él eso. Tal vez sea un objeto de adoración solamente, pero él no sabe que de eso depende su salvación. De ese cuadro, ¿verdad? De ese hombre colgado en esa cruz es de donde depende su salvación. Tiene que darse cuenta el por qué. Muchas veces incluso es al acercamiento, muchas veces que a veces tomo y le pregunto, oye, ¿tú has escuchado, ¿verdad? De la crucifixión de Cristo? Sí. ¿Y tú sabes por qué fue eso? Y a veces le habla a uno, ¿verdad? Y fue algo horrendo, no sé si has leído y empieza uno a hablarle a él. Era el Hijo de Dios, él no había cometido pecado, y fue algo horrendo, lo avergonzaron, dice la palabra de Dios, lo escupieron en el rostro, lo escribieron en público, incluso lo latigaron, y empieza a hablar, no, sí he escuchado, ¿y sabes por qué fue todo eso? La mayoría de personas no saben ni para qué, no saben ni para qué. Incluso la otra vez miraba un video donde le preguntan a uno de los papas que por qué Cristo había sufrido en eso. Y dijo, la verdad, yo no sé, dice, ni él mismo sabía. ¿Para qué? Y estos son los líderes, amados religiosos, que están instruyendo a la gente para que venga a Cristo Jesús. Entonces, la persona tiene que darse cuenta, número uno, primeramente tiene que darse cuenta de su pecado para que pueda valorizar, darle valor al sacrificio en la cruz. Entonces, ahí inmediatamente en el punto número 4, cuando la persona se da cuenta, obviamente no lo va solamente a acusar, obviamente, ¿verdad? Recuerden aquella
aquellas palabras de Pedro, incluso Pedro siendo directo en el libro de los Hechos cuando le habla, ¿qué les dice a los fariseos? Le dice, a este Cristo que ustedes crucificaron, les dice. ¿Sí? A este Cristo que ustedes crucificaron. Dice, Dios lo ha venido a ser salvador del mundo. La piedra angular que los edificadores desecharon había sido la piedra principal, ¿verdad? Es venido a ser la piedra principal del ángulo. Y Pedro los confronta directamente, amado hermano, pero eso es un caso, hermano, una respuesta que para que le vuele la cabeza a Pedro, pero Pedro no le importa, él tiene que hablar la verdad. Tiene que hablar la verdad, tal y como está. Se le encomendó que hablara acerca de Cristo y el crucificado, que predicase en el nombre del Señor perdón de pecados y salvación en Cristo Jesús, y él lo tiene que hacer. Y esta es la misma tarea que tenemos inmediatamente una vez ya cuando hemos tratado esto, ¿verdad? En cuanto a la culpabilidad del hombre, en cuanto a su pecado, obviamente se presenta la oportunidad para hablarle del amor de Dios. Juan 3:16, ¿verdad? Tal vez este sería el versículo, pero ¿sabes qué? Se le puede decir, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? No termina todo ahí. La Biblia dice que Dios nos amó y te amó a ti también, en tal forma que dice que fue capaz de dar a su Hijo para que si tú pones tu fe en Él, no vayas a ese lugar de tormento al cual mereces ir por causa de tus pecados. Entonces se presenta, amados hermanos, la oportunidad para presentar el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, inmediatamente después de eso. Háblale del sacrificio en la cruz. Háblale. Muchas personas, amados hermanos, como lo dije anteriormente, han visto esa escena, han visto esa película, han visto ese cuadro, han visto esa imagen tal vez colgado en todas las iglesias que han ido, y muchos de ellos no saben el significado, no conocen la razón de ello. ¿Sí? Número 6, háblale con palabras que entiendan. Cuando nosotros vamos, amados hermanos, a evangelizar, vamos a hablar de la palabra de Dios, hay que usar palabras que entiendan, que la persona entienda. Hay palabras que nosotros usamos, que nosotros entendemos, como cuando nos hablamos acerca de la palabra gracia. Nosotros sabemos qué significa, ¿verdad? ¿Verdad? Que es algo, un regalo inmerecible. Nosotros sabemos que esto es por lo cual viene la salvación. Cuando hablamos acerca de justificación, hablamos acerca de otras palabras, ¿verdad? Que muchas veces la persona, amados hermanos, que no está en la iglesia no las puede. Cuando le hablamos acerca de justificación, si le decimos a una persona, ¿sabes qué? Cristo murió para que tú puedas ser justificado. La idea de él es para que él pueda excusarse de su culpa. ¿Sí? Yo me justifico, quiere decir que encontré una excusa. ¿Sí? El asunto no es tan grave, puedo excusarme solamente. Justificar, la intención que él tiene es esa. Entonces, cuando nosotros hablamos con personas, amados hermanos, es algo, hay que usar palabras que la persona entienda. ¿Sí? Hablaba con mi esposa, le decía, muchas veces nosotros hablábamos, ¿verdad? Y muchas veces uno buscando la forma como hablar, decirle a la persona, bueno, invita a Cristo a venir a tu corazón. La persona no sabe qué es eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Se le puede hablar, se le puede decir, ¿sabes qué? Necesitas hacer una oración de confesión, ¿verdad? Porque eso es lo que creemos y es lo que siempre lideramos a una persona a hacer. Hay una oración que tienes que hacer para poder, para que Cristo venga a tu corazón y more en ti, ¿verdad? Cuando él habla de, invita a Cristo a venir a tu corazón, ¿cómo le hago esto, verdad? Entonces, la intención es esta, amados hermanos, es hablar con palabras que se entiendan, palabras claras, que tenemos que darnos cuenta con quién estamos hablando. Estamos hablando con una persona que no conoce los términos bíblicos, términos que no solamente nosotros que ya estamos en la iglesia conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar con palabras entendibles. No tenga temor a hacerlo. El evangelio debe de ser, incluso muchos predicadores lo han dicho, el evangelio debe de ser sencillo, entendible. No recuerdo quién fue el que dijo, el evangelio debe de ser tan sencillo que un niño lo pueda entender. Así debe de ser el evangelio así es.
Yo leo toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo oigo decir una palabra como las que habla el apóstol Pablo. Él siempre hablaba con palabras, con parábolas, con ilustraciones. Les hablaba con cosas a la gente que pudieran entender. Ese era el acercamiento de nuestro Señor Jesucristo para con toda la persona. Ahora en día el Evangelio se ha hecho en algo que entre más elocuente es, piensa uno que más bonito es, pero yo creo que más difícil es de entenderlo. Es lo único que se logra al usar palabras más educadas, si me permito hacer, o palabras más elocuentes. Lo único que se logra es confundir a la persona porque no sabe ni de qué se está hablando. Entonces tenemos que hablar en una forma entendible. Número 7, una mala doctrina produce un mal cristiano. Y esto es lo que hablaba la otra vez, amados hermanos, de una de las cosas que vemos en la iglesia hoy en día. Las personas vienen buscando perdón, pero no vienen arrepentidos. Varios predicadores incluso he escuchado hablar de esta frase, que en estos tiempos se predica perdón de pecados, pero no se predica arrepentimiento. Se predica un evangelio donde se le dice a la persona: ven a Cristo y serán tus pecados perdonados. Si ayer pecaste, no te preocupes, ven, confiesa tus pecados y el Señor te los perdona. Él es fiel y justo para perdonar. Pero no se le habla acerca que deje de pecar. Deja ya de pecar. No se le habla, ¿me entiende?, del nuevo nacimiento que hay a través de la fe en Cristo Jesús. No se le habla del Espíritu Santo que está en él, que le está redarguyendo constantemente para que su vida sea transformada y venga a santidad. Una mala doctrina, amados hermanos, produce un mal cristiano. Y esto es inevitable. Como hablaba la otra vez en esta forma, amados hermanos, me refiero a esto. Si nosotros traemos a alguien a los pies de Cristo para que venga buscando un milagro, para que venga buscando sanidad, para que venga buscando solución de un problema, eso es lo único que hemos logrado con él. El trabajo en un cristiano, amados hermanos, empieza desde el momento en cómo él recibe el Evangelio, cómo es que se le presenta, el Evangelio. Y esa es la responsabilidad que cae sobre nosotros, los portadores de la palabra de Dios. Es hacerlo en la forma correcta para que la persona venga ante todo con un corazón arrepentido delante del Señor. Todas las demás cosas, como lo he estado hablando, son secundarias. La palabra de Dios dice que todo aquel que viene y busca el reino de Dios, primeramente todas las demás cosas las serán añadidas. Pero el principal es esto, amado hermano, tenemos que enseñar a una persona, amado hermano, como debe de ser. Para que podamos, amados hermanos, tener personas cristianas, creyentes, amados hermanos, de convicción. Personas, amados hermanos, creyentes, amados hermanos, que vienen y son transformados por el poder de Dios porque entendió a qué es a lo que vino. Él sabe a qué es a lo que ha venido. No vino solamente buscando un milagro, no vino buscando solamente una sanidad, la solución de un problema o liberación de algún vicio. No vino eso no fue su prioridad. Primeramente vino porque es pecador. Vino porque necesita salvación. Necesita acercarse a Dios y tiene que venir a Cristo Jesús primeramente. Entonces, una mala doctrina, amado hermano, produce un mal cristiano. Muchas veces de nosotros depende cómo es que la persona, amados hermanos, va a irse desenvolviendo en la iglesia. Si le hablamos en la forma correcta, yo creo que las personas van a ser transformadas. Creo yo que si hablamos el Evangelio como debe de ser, amados hermanos, vamos a ver frutos que permanezcan en las personas. Porque lo vamos a hacer en la manera correcta. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía, y era muchas veces interactuaba con las personas. Les hacía preguntas incluso en algunas ocasiones. Sí, incluso hay una de las cosas, ¿me entienden?, que las personas tienen. Muchas veces nosotros queremos tomar la oportunidad y hablar sin que la persona tenga oportunidad de decir nada, y eso no es correcto tampoco.
La persona cuando empieza, amado hermano, se habla y se entabla con una conversación, ella tiene necesidad. Muchas veces se da esa confianza y lo que él quiere es hablar también. Quiere expresar su problema, quiere hablar. ¿Sabe que Jesucristo, amados hermanos, tenía esta forma que incluso hablaba con los fariseos y les hacía preguntas? Y les hace una ocasión, les hace esta pregunta, les hace esta pregunta y les dice, había un hombre, dice, que le dejó todas sus tierras a su siervo, dice, para que la cultivaran, dice, después envió a sus siervos para que vinieran y recogieran el fruto y lo llevaran, dice, los cuales lo mataron. Dice, después envió a su hijo, viendo que no los demás los habían matado, y también a lo mataron. Y les dice, ¿ustedes qué creen que deba hacer el Señor con estos siervos que tenía a cargo de su viña? Dice, pues obviamente, le contestan los fariseos, quitárselas y dárselas a otros. Y dárselo a otros siervos, los cuales la trabajen y la hagan bien. Inmediatamente les dice el Señor Jesucristo, ¿no han oído ustedes hablar de esto? Que la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la primera piedra del ángulo. Dice la palabra del Señor, y se dieron cuenta los fariseos que estaba hablando de ellos. ¿Sí me entienden? O sea, es la forma, amados hermanos. ¿Cuánto recuerdan la conversión o la convicción de David acerca de su pecado? ¿Recuerdan aquel diálogo que viene el profeta Natán? ¿Y qué es lo que le dice el profeta Natán? Le dice, David, había un rey que tenía muchas ovejas. Y tenía un siervo, dice, el cual tenía una sola, la cual era la mascotita de la familia, todos la querían mucho. Y les dice, ¿verdad? Y fíjate que el rey tuvo un visitante, y en vez de matar una de sus ovejas, de tantas que tenía, mató la oveja del sirviente, la cual todos querían como mascota. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú que se debe de hacer? Recuerda la reacción de David, dice, no, el tal hombre dice debe morir, ¿verdad? Por lo que acaba de hacer. ¿Qué es lo que le dice el profeta? David, ese eres tú. Y le empieza a hablar, ¿verdad? Le empieza a decir, teniendo tantas mujeres y todo, viniste a tomar la mujer de tu siervo, el cual te servía. Entonces, la intención es esta, amado hermano, es que cuando hablamos debemos tener discernimiento, saber palpar, amados hermanos, la oportunidad que se nos ha dado. Para poder, la persona se le puede hablar, oye, incluso, ¿qué opinas tú? Oye, tanto crimen que hay hoy en día, ¿verdad? Tanto robo, tanta cosa, ¿qué opinas tú que debe de suceder? ¿Tú crees que Dios debe de pasar por alto todo esto? Por lo menos si tiene un poquito de sensatez, la persona va a decir, no, yo creo que Dios debe de castigar tanta injusticia, tanto robo, tanta cosa. O, oye, ¿qué opinas tú, entiendes, acerca de tu vida? ¿Qué crees que Dios debe hacer contigo? Obviamente, ¿verdad? Dios tiene que tratar la injusticia. ¿Cómo has vivido tú? ¿Qué crees que trato tenga Dios que tener contigo? ¿Sí me entienden? Entonces, la forma es esta, amados hermanos, lo cual se presenta en la palabra del Señor, es siempre esto, el diálogo. La persona tiene que, amado hermano, sacar de su corazón, pues tiene que hablar, tiene que admitir su falta. Y para esto, amados hermanos, la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios es experto en esto, y eso es la forma en cómo lo hacemos. Amén. Como último, amado hermano, y es esto, es la preparación. La preparación del portador de la palabra de Dios es sumamente importante. Sumamente importante, amados hermanos, para que podamos tener una buena cosecha de almas, es darle la importancia de vida a esta tarea, lo cual, dijera yo, tan desatendida y tan importante, pero debe de dársele la importancia de vida, la forma correcta de cómo hacerse. ¿Sí? La preparación es muy importante. Muy importante. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, y es algo, hermano, que anhela mi corazón, siempre que he estado leyendo estos versículos, cómo el Señor los envía a predicar el Evangelio, y le dice, prediquen el reino de Dios, hablen acerca del reino de Dios. Si van a una casa donde los acepten, hay algún enfermo, oren por él y sánenlo, les dice. ¿Sí? Y leen sus versículos, amados hermanos, y les habla nuestro Señor con una convicción, y no les dice, oren por ellos para ver si se sanan. Dice sanen cualquier enfermo que estuviera en la casa. Eso.
Y los abre y los envía y les dice, ¿saben qué? Los envío para que vayan y lleven este evangelio y lleven la palabra del Señor. Y también les dio potestad, dice, y autoridad para que pudieran sanar, predicar el evangelio, orar por los enfermos y los enfermos sean sanados. Es algo, amado hermano, que hoy en día no vemos. Sí, es algo, amados hermanos, que yo creo que es algo, amados hermanos, que debemos de considerar nuestra condición. Debemos de considerar nosotros como portadores de la palabra del Señor, cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos conducimos después de que salimos de este santuario? ¿Qué es lo más importante? Aquí estamos escasamente 2 horas, 2 o 3 veces a la semana. En casa estamos el resto del tiempo. ¿Sí? Tal vez lo dijera en esta forma, amados hermanos, hablando acerca de la santidad. Si tuviéramos a alguien que le habláramos de Cristo Jesús y lo instáramos, lo estimuláramos al arrepentimiento, ¿lo podríamos llevar a nuestra casa, que vea nuestra vida? ¿Podríamos llevarlo a nuestra casa, abrirle las puertas de nuestra casa, que vea nuestra conducta, cómo nosotros nos conducimos? ¿Podríamos compartir con él un día? Sí, me refiero a un día completo, me refiero a eso. Que un día alguien le concede, amados hermanos, y que el Señor nos conceda esto, que el Señor le conceda almas para el Señor, y que usted pueda un día, algunos de ellos, como siempre suele suceder de entre las personas que el Señor le permite a uno traer a Cristo Jesús, a veces encuentra uno amigos ahí. Y que diga, ¿sabe que puede con toda confianza estar en mi casa? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cuál es mi comportamiento fuera de la iglesia? Con toda confianza puedo llevarlo, te espero en mi casa, quiero invitarte a un café, quiero que conozcas mi familia. ¿Sí? Es que esto es algo, amados hermanos, importante, es algo serio verdaderamente cuando nosotros hablamos que queremos llevar la palabra del Señor, queremos llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Solamente les vamos a llevar la palabra del Señor y decirle, ¿sabes qué? Con mi vida no te metas porque tú arréglate con Dios, déjame que yo siga viviendo como estoy. No, eso no es saludable. ¿Sí? Porque las personas que vienen a Cristo Jesús, amados hermanos, esperan, ya no, como dice Rolando Ravenhill, ya no quieren, ya nos necesitamos, amados hermanos, otra reforma en cuanto al cristianismo, como lo fue en el tiempo de Martín Lutero. Lo que necesitamos es, amados hermanos, más vivencia en el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. La persona quiere un ejemplo en nosotros. Obviamente lo traemos a Cristo Jesús, nosotros no lo podemos transformar, no lo podemos, pero Él quiere saber cómo es que se vive la vida cristiana. ¿Sí? Y Él quiere saber cuál es el procedimiento, cómo se vive, cómo se conduce, cómo vive una familia cristiana, cómo vive un matrimonio cristiano, cómo vive un joven cristiano, cómo vive, ¿sí? cómo se vive esto verdaderamente. Eso es lo que las personas quieren ver. Eso es lo que ellos quieren ver, ellos quieren saber. He platicado con ustedes mi experiencia, que la primera vez que yo, cuando vine a Cristo y la primera vez que me invitaron a una salida, hermano, yo no sabía ni cómo tenía que ir vestido. Sí, y uno se acerca con ellos, se acerca uno con alguien, con algún hermano, mejor en esa ocasión me le acerqué, hermano, ¿cómo tengo que ir vestido? ¿Cómo es esto? Yo no sé cómo es, esto es la primera vez cuando yo estoy con un grupo de personas así. ¿Sí me entienden? La preparación de nuestra vida, amados hermanos, cuanto a nuestro propio testimonio, nuestra comunión con Dios es sumamente importante para poder llevar, amados hermanos, este evangelio, la palabra del Señor. Tenemos que estar, amados hermanos, de limpia conciencia, de una condición, amados hermanos, en una comunión con Dios. Que podamos nosotros, amados hermanos, invitar a alguien y decir, ¿sabes qué? Puedes venir y ver cómo he estado avanzando en el Señor, cómo vivo mi vida en casa. Puedes venir. ¿Sí? Que eso es verdaderamente lo que el apóstol Pablo decía el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero él se presentaba, se exponía, se hacía accesible para si alguien quería indagar en él alguna cosa, aprender de él una cosa,
lo pueden hacer. Y lo que el apóstol Pablo les dice, saben, lo que yo vivo es como mi Señor vivió. Eso, si quieren aprender a cómo vivió el Señor, puede ser que les ayuden. La preparación, amados hermanos, también espiritual es una cosa muy importante para llevar como portadores del Evangelio, de la palabra de Dios. No se podemos tomarlo a la ligera. Estamos viviendo en un tiempo, amados hermanos, donde verdaderamente la rebeldía, el corazón endurecido, amados hermanos, estos son cosas que no se van a cambiar a base de palabras solamente. Son cosas en las cuales no podemos tratarlas solamente, amados hermanos, porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que venir al Señor, amados hermanos, y tener esa autoridad, tener esa potestad que el Señor dio, hermano, incluso cuando habla de los 12 y cuando habla de los 70. La iglesia de hoy en día necesita, amados hermanos, llevar la palabra del Señor, pero necesita tomar con seriedad esta comisión de llevar el Evangelio a toda persona. Necesita tomarlo con seriedad. Hay un hecho que es verdaderamente penoso, pero es una realidad. Recuerdan aquellos que dice que dispusieron aquellos hombres a querer echar el demonio de una persona, y dice que aquel fue mucho más fuerte que ellos, se les echó encima, les desgarró la ropa, dice que corrieron por las calles desnudos. Esto nos enseña, nos ilustra, amados hermanos, cómo está el mundo allá afuera y la seriedad que nosotros debemos de tener como portadores de la palabra del Señor, como representantes del reino de Dios. Amados hermanos, esto es algo serio. No es para desalentarle, sino es simplemente para que haga conciencia, porque es algo que tenemos que hacer. Es un mandamiento que tenemos que ir y llevar la palabra del Señor. Es un mandamiento. Es un mandamiento que hemos de llevar la palabra del Señor a todo el mundo y disciplinar a las personas, hablarles de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, de las cosas que nos ha enseñado que guardemos. Es un mandamiento que nos ha encomendado el Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie?